Muy buenas noches a toda la comunidad de Inframundo. Espero puedan contar mi historia. Es un poco fuerte porque involucra a un familiar, así que prefiero no decir mi nombre para evitar hacer enojar a más familiares. Desde que era joven, siempre escuché historias escalofriantes sobre la casa de mi abuelo. Era una antigua mansión en la zona del centro de Tlalpan, en la Ciudad de México, que se decía estaba embrujada. Los rumores hablaban de sucesos extraños y apariciones fantasmales. Al igual que en muchas zonas cercanas acá, quizá es por lo viejo de la colonia que abundan las leyendas. Sin embargo, nunca creí en esas historias hasta que comencé a vivir en la casa familiar, donde él y varias generaciones antes fallecieron. Después de la muerte de mi abuelo, heredé la casa, pese a que odiaba estar ahí. Increíblemente, fui el afortunado en quedarme con ella. Decidí mudarme allí porque estaba pasando un mal rato económico y realmente me ayudaría mucho que ya no pagara renta por un buen tiempo, si es que no era para siempre, ya que pensé que sería una oportunidad para enfrentar mis miedos y demostrarme a mí mismo que los fantasmas no existen, que esas cosas a las que tanto les tenía miedo de niño era simplemente la imaginación activa de un crío. Pero pronto descubrí que estaba equivocado. La primera noche en la casa fue tranquila. Me acomodé en la habitación que solía ser de mi abuelo. Era la que estaba en mejores condiciones porque el resto se encontraba llena de diferentes montones de cosas que ya habría que desalojar, y me adormecí. Sin embargo, fui despertado por un escalofrío repentino. Era la sensación de que algo me había tocado la pierna, pero fue tan repentino y yo me conocía, solo que se me abrieron los ojos inmediatamente. Me encontré con una figura, la de mi abuelo, parado al final de la cama. Su rostro estaba pálido y desfigurado, y sus ojos brillaban con una mirada maligna. Era la misma forma en que se veía siempre, y por la que no me gustaba estar cerca de él desde que era muy pequeño. De su piel se notaban numerosas llagas que supongo que se le fueron haciendo con los años que pasó enfermo, además de que sus manos eran horribles. Las tenía deformadas, como si se le hubieran quemado de alguna manera, y con ellas quisiera tocarme de forma poco apropiada para una persona que se supone era mi familiar. Esto desencadenó en mí una serie de recuerdos en los que huía de él siendo un niño que apenas tenía unos 2 o 3 años, que aún no podía articular correctamente lo que quería o por qué no me gustaba estar junto a él. Era una sensación de incomodidad total, de que él me estaba haciendo algo que no sabía qué era, pero en lo que sentí un peligro total para mi persona. Creo que mi mamá intuía que algo estaba pasando, porque al poco tiempo dejamos de ir con papá a casa del abuelo. Solamente iban ellos dos y a mí me dejaban con una niñera o ponían una excusa para no visitarlo. La verdad creo que fue un hombre miserable a lo largo de su vida, por lo que al final nadie quedó para cuidarlo bien. Solamente unos enfermeros que mi padre contrató por sentirse mal de dejar a su progenitor desahuciado. Grité y me levanté de un salto. La figura desapareció en un instante, desvaneciéndose en la noche como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Pensé que todo había sido producto de mi imaginación, porque habían leído el testamento, enterrado el cuerpo, todo lo necesario para que no me atormentara de nuevo como lo hizo en vida. Pero las apariciones
se volvieron cada vez más frecuentes. A partir de ese momento, apenas podía dormir en ese lugar. Cuando cerraba los ojos, repetía su ritual enfermizo. Se presentaba en la puerta como una sombra intimidantemente enorme, la que al avanzar iba tomando las características enfermizas de mi antecesor, y finalmente, si es que parpadeaba por quedar rendido por el sueño atrasado que ya tenía, entonces me tocaba la pierna con la suavidad que uno reserva a los amantes, y que, en cualquier otra persona, provoca un terror profundo que no puede ser combatido con nada. Ese apretón en las tripas que solamente corresponde a alguien agrediéndote, dejándote indefenso, tratando de realizar cosas que no debería en ningún punto. Por supuesto, en ese momento mi cuerpo entero se retorcía como si el toque lo estuviera quemando y prácticamente saltaba de la cama del estertor que me daba solamente sentir esa pequeña presión en mi tobillo. Por unos momentos creí que las cosas cambiarían si ahora dormía de día para que, en las horas de la noche, me encontrara alerta ante todo lo que pudiese concretarse. Sin embargo, ese fue un craso error, ya que durante el día, la casa también se volvió más inquietante. Puertas que se abrían y cerraban por sí solas, pasos que se escuchaban en los pasillos vacíos y sombras que se movían en el rabillo del ojo. Me sentía constantemente observado y perseguido por la presencia de mi abuelo. Ciertamente, no tenía el poder que ejercía en mí en esas horas nocturnas, pero sí parecía que podía darme un susto mayor cuando quisiera. Después de 3 semanas así, sentía que ya no podía hacer nada más, que el mundo entero podría estar a su disposición si no me libraba de él desde la fuente funesta que era su presencia en este mundo. Intenté buscar ayuda y consulté a expertos en fenómenos paranormales. Entre ellos encontré a un hombre de mediana edad, con una barba gruesa salpimentada. Tenía un rostro amable. Se notaba que había estado más centrado en carnes, pero ahora había bajado conservando el tono rosado de la piel y su forma redonda. Tenía una mirada intensa escondida detrás de unos lentes de vidrio grueso que le hacían parecer las pupilas más pequeñas, aunque no le quitaban para nada el filo de la mirada. Estaba claro que él creía en todo lo que hacía y que podría confiar en que me ayudara a poner las cosas en orden. En cuanto entró a la casa, me comentó que una presencia horripilante estaba pegada a mí, que seguramente era mi pariente porque no pareciera fácil terminar con ella. Todo esto sin que le dijera nada. Luego pasó, tomó un montón de aparatos con los cuales comenzó a tomar mediciones de las diferentes zonas de la casa. Cuando llegó al cuarto, se volvieron locos. Indicaban que lo que sea que estuviera ahí era una presencia fuerte y que no me iba a dejar en paz fácilmente. Al darse cuenta de la gravedad del caso, decidió que era mejor llamar a los refuerzos. Pero mientras ofreció a quedarse junto a mí, por si eso disminuía la presencia del ente, que en muchos casos funcionaba derivado de que los seres tenían ahora que presentarse ante varias mentes, y por lo mismo su poder se iba disminuyendo. Sin embargo, ese no era el caso de mi abuelo. Pese que uno podría pensar que me sentía más inseguro que un desconocido en la casa,
La verdad es que mi acompañante ahora me daba más confianza que mi pariente muerto. Así que por fuerza de los días que había pasado sin cerrar los ojos, de pronto me volví a dormir. Creo que el investigador también estaba cansado, porque ambos nos quedamos en el sillón de la sala, completamente inconscientes. Entonces fue que el ser simplemente comenzó a atacarlo a él, como si se tratara de una forma muy retorcida de cuidado. Me desperté cuando una patada que dio el investigador me cayó en la pierna. Eso me sacó enseguida de mi penumbra, para luego darme cuenta que el pobre estaba siendo estrangulado por mi abuelo. Solamente que ahora, en lugar de presentarse como la forma de mi familiar, parecía el mismo demonio con la cara enardecida de mi abuelo. El tono de su piel era completamente rojo, como quemado. La mirada la tenía negra por el coraje que le estaba causando sentir que alguien me defendiera. Enseguida, arrojé al hombre lejos del sillón para que el ente se calmara, aunque no sabía si iba a funcionar. Enseguida el abuelo se volteó en mi dirección, con una furia en los ojos que no tenía fin. Parecía que me quería atravesar con el fuego de su mirada. Entonces le arrojé un jarrón que cayó directo sobre la nada, para volverse 1000 pedazos contra una pared cercana. El fantasma del abuelo comenzó a desaparecer de a poco, como si nunca hubiese estado en ese sitio. Luego me arrojé sobre el investigador para levantarlo del piso. El hombre tenía los ojos desorbitados y apenas podía respirar. Se estaba recuperando lentamente de todo lo que había pasado. Una vez de pie, me dijo que teníamos que salir de ahí inmediatamente y no podríamos regresar hasta que la casa recibiera una limpieza con rituales de verdad especializados. Me comentó que lo mejor era irnos juntos a algún sitio donde me sintiera seguro. Quería monitorear si la presencia me seguía fuera de la casa. Tomamos la decisión de ir a dormir a casa de mis padres en Cuernavaca, donde les dije que era un amigo y que íbamos de regreso de una fiesta para que no se les hiciera algo tan descabellado. De forma afortunada, entre todas las cosas horribles que pasaron, al menos parecía que el fantasma del abuelo estaba limitado a quedarse en las inmediaciones de las 4 paredes de esa casa. Y puedo decir que el investigador también estaba aliviado por ese desarrollo de los hechos. Aunque no soltó una cruz de hierro renegrido que llevaba colgada en el cuello en ningún momento. Al día siguiente, en cuanto pudieron llegar, un grupo de 6 brujos y brujas, vestidos completamente de blanco y oliendo a diferentes inciensos, se presentaron en la casa. Mi corazón latía con mucha velocidad. Estaba sudando por completo para poder ver qué pasaría, si es que ellos podían ayudarme con lo que estaba ocurriendo. Con esa maldición que mi abuelo parecía que me había dado a propósito, como si él supiera desde antes de morir que podría hacerme todas esas cosas horrendas, sumido 3 metros bajo tierra. Realizaron rituales de limpieza y bendijeron la casa, pero nada parecía funcionar. Quemaron todo tipo de sustancias que incluso hicieron que me doliera la cabeza. Y finalmente, cuando estaban por darse por vencidos, ya que los aparatos del investigador seguían señalando lo mismo, que había una presencia maligna en el lugar. Una de las brujas, la más joven, se percató que detrás de un montón de cajas había una puerta que parecía llevar a una habitación. Preguntó qué se encontraba ahí. No le supe responder. Así que entre todos quitamos los escombros
y como la puerta estaba cerrada y no tenía llave, la tiramos a la fuerza. Enseguida, de ahí nos dio en la cara un aroma nauseabundo, a putrefacción. De hecho, una de las brujas se volteó para vomitar. Los hombres decidimos bajar con linternas para ver de qué se trataba, y ahí, en medio de la oscuridad, descubrimos los restos de un montón de lo que creímos que eran animales totalmente putrefactos. Supongo que el abuelo lo había dejado ahí antes de morir. El cuarto entero estaba lleno de símbolos y letras que los brujos enseguida me dijeron que no podía leer y prácticamente me sacaron a puntapiés de la habitación. Después de unos minutos dentro, salieron con una extraña esfinge que no parecía a nada que hubiera visto antes, la cual tenía atada en la parte trasera un dedo, muy viejo, retorcido y quemado, como los que había visto que tenía el abuelo. Luego entraron todos a la habitación y comenzaron el rito ahí mismo. Escuchaba chirridos horripilantes y una especie de rasguños, como si alguien estuviera rascando la pared desde adentro. Luego, un aroma horrible salió de ahí, como a azufre. Se corrió por toda la casa y fue reemplazado por el de incienso y las rosas. En ese momento salieron del punto y estaban cubiertos de sudor y apenas podían respirar. Me dijeron que habían limpiado ese cuarto, que al parecer había sido usado para un rito que tenía que ver con anclar un alma en el sitio, para que siguiera viva después de la muerte, como si se tratara de una especie de suspensión del espíritu en este plano. Después, al ver la figura, dijeron que esa cosa estaba en otro nivel por completo. No podrían destruirla con sus artes porque era un objeto consagrado a los entes más oscuros de la creación. Pero que si yo lo enterraba cerca de un río o cualquier sitio que estuviera muy lejos de mí, podría dormir tranquilo, ya que el fantasma del abuelo se quedaría impregnado en ese punto y en ninguno más. Poco a poco, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa. Ya no sabía si estaba despierto o dormido, si lo que veía era real o producto de mi mente atormentada. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de miedo y angustia. Les insistí que si podían ayudarme a llevarlo lejos, a lo que ellos respondieron que no, que hasta ahí llegaba lo que correspondían lograr. Luego les pagué y se fueron. La casa se sentía mejor, pero la presencia de la estatua me daba escalofríos. Entonces el investigador me sonrió y me dijo que tenía el sitio perfecto para un ser como él. Así que me invitó a subir a su auto, un Suro viejísimo lleno de cachivaches, y condujimos algunas horas fuera de la ciudad hasta que llegamos a un canal abierto de aguas negras que se notaba que nadie, ni por error, iba a usar para algo más que eso. Entonces me hizo una seña con la cabeza y lancé la esfinge lo más lejos que pude a esas aguas horrendas que llevaban todo el desecho de una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado algo de encima. Le agradecí al hombre. Regresamos a mi casa y nos despedimos en buenos términos. De hecho, de cuando en cuando me llama para ver cómo me encuentro. Pensé que lo mejor era vender ese lugar y olvidarme por completo de todas las cosas que había en él. No me importaba en lo más mínimo que hubiera joyas, ropas caras en los cajones, montones de pinturas y cosas valiosas en general.
Se podría decir que incluso rematé la propiedad para poder deshacerme de todo lo que implicaba haber heredado lo de un espíritu, el fantasma de mi abuelo. Han pasado años desde entonces, y aunque aún me cuesta conciliar el sueño por las noches, las apariciones de mi abuelo han cesado. Sin embargo, de vez en cuando sigo sintiendo su presencia en los rincones oscuros y en cada sombra inquietante. Sé que es mi mente jugando conmigo. Quizás algún día pueda superarlo, cuando me convenza que ahora él se encuentra en una cañería a las afueras de la ciudad.